está funcionando esto, gracias a Dios. Bueno, trajeron la Biblia, ¿verdad? Bien, saquen su Biblia. Vamos a leer la Biblia esta noche y vamos a ir a nuestro último capítulo del libro de Nehemías. Último capítulo del libro de Nehemías. Y va a ser muy interesante. Bueno, quería contarles algo que nos ha pasado a mi esposa y a mí durante los últimos días. Bueno, antes de eso quería compartirles una buena noticia. Hace un par de días cumplimos 24 años de matrimonio con mi esposa, así que estoy muy feliz. Sí, ha sido un milagro realmente estar casado tantos años. Solo Dios. Si estuviera el profesor Warren aquí, mi profesor, diría, han sido los 22 años más felices de mi vida. Pero no, yo he tenido 20 algo, no, hasta ahí. Hemos pasado un gran tiempo juntos. Bueno, y les decía que hemos tenido unos buenos días y hemos tenido la oportunidad de asistir al menos a 3 graduaciones. Estuvimos en la graduación de Becky, la graduación de Keren, la graduación de mi amigo Abraham, y he tenido la oportunidad también de conversar con algunos estudiantes que han ido concluyendo sus estudios. Y he encontrado en ellos una norma, y es un estado de cansancio brutal, como los estudiantes hoy día, ¿no? Están cansados, están fulminados. Parecería que la carrera ha sido demasiado larga. Y estaba pensando en que ellos se ven como en una carrera, como que han corrido todo el año, algunos de ellos han corrido 2 años y medio, 3 años, y han corrido y ya llegan casi al final del año fulminados y esperan que de pronto, después de tanto cansancio y de tanto trabajo, pues llegue un tiempo de alivio, ¿no? Y el alivio es llegar a Navidad o vacaciones o playa o lo que sea para ver si vuelven las fuerzas, ¿no? Si vuelve a uno a empezar. Bueno, y eso no aplica solamente a los estudiantes, nos aplica a todos. Yo sé que algunos padres celebran tener a sus hijos en casa, pero sé que diciembre puede ser una época complicada para los papás y las mamás, ¿verdad? Porque tienen a sus hijos 24 horas ahí. Y seguramente están felices, no pelean, no hacen daños y todo es paz en las casas, ¿no? Pero la verdad es que no todo es felicidad. A veces uno llega a esta época del año un poco agotado, un poco cansado y algunos quizás decepcionados o fundidos porque no se dieron los frutos, no se dieron todas las cosas que se esperaban que se dieran. Y a veces uno puede bajar los brazos y rendirse y decir, bueno, probablemente esto no ha valido la pena. Probablemente yo quería empezar algo, yo quería darlo todo acá, pero no ha valido la pena. Y uno puede empezar a preguntarse si lo que ha hecho, lo que ha vivido, lo que ha estudiado ha valido la pena. Tengo varios compañeros en el seminario, bueno, que ya se graduaron del seminario, que han ido por otros rumbos, además de haber invertido varios años en sus estudios, de repente han llegado a un punto de decepción o no sé, pero algunos terminan en otras áreas muy distantes del ministerio, enseñando una cosa y enseñando otra, pero todo aquello que se estudió por tantos años, pues no se practica. Y uno puede pensar, bueno, ¿valió la pena tanto estudio? ¿Valió la pena todo lo que estoy haciendo? Y de pronto ustedes podrían pensar después, al llegar este año, ¿valió la pena haber invertido tanto en esta familia, tanto en este trabajo, tanto en esta relación? ¿Valió la pena o no valió la pena? Nada de lo que, y es algo que ustedes y yo tenemos que pensar, nada de lo que usted haga para el Señor va a quedar en el olvido. Y de eso se trata esta noche en nuestra clase. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 6 que Dios no es injusto para olvidar la obra que hemos hecho. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido aún a los santos y sirviéndoles aún. Nada de lo que usted haga para Dios, nada de lo que usted haga para su familia, nada de lo que usted haga para honrar a Dios, para honrar su nombre en su vida, se queda en el olvido. Dios nunca olvida lo que nosotros hacemos. Dios no tiene amnesia, ni mira para otro lado, ni nada de eso. Todo lo que usted ha hecho, todo lo que usted ha vivido, probablemente el insulto que ha recibido,
el desprecio que haya recibido, las malas caras que algunas veces nosotros recibimos cuando compartimos la fe. Nada de lo que nosotros hacemos para Dios se queda en el olvido. De hecho, nos anima el Señor a no bajar los brazos. Es lo que dice la palabra de Dios en Gálatas. No se cansen de hacer el bien. Y quizás necesitamos un poquito de descanso ahora, ¿no? Que viene Navidad y vamos a comer, pero les cuento que tienen 2 semanas de descanso. Porque el 2 de enero, que es en 2 semanas, despertamos del sueño, ¿verdad? Y otra vez a dar la rutina, a trabajar y ya quitar el árbol y todo el asunto y ya otra vez en los cuadernos y todo eso. Bueno, Dios dice algo: no se cansen, no se desanimen, no se rindan, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y estaba pensando esta mañana salí a caminar muy temprano y como a las 6 de la mañana me encontré con unos árboles que hace 2 días estaban con hojas y ahora los veo y están deshojados por completo. Y me acordé del Salmo 1 que dice que Benjamín, Salmo 1. ¿Sí? ¿Sí, no? Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Es verdad, es verdad. Y pensaba en eso. Pero si la palabra de Dios dice que al justo no se le van a caer las hojas, el justo siempre va a estar verde. Pero la verdad es que en la vida práctica vamos a dar fruto, pero algunas veces tenemos que pasar por ciertas temporadas. Pero dice el Señor: no se cansen, a su debido tiempo van a cosechar. Vamos a dar tiempo, a su debido tiempo vamos a dar fruto. Y quizás algunos frutos toman tiempo verlos, ¿cierto? Toma tiempo verlos. Ahora, dice Eclesiastés 11:6 que debemos sembrar nuestra semilla cada cuánto. En la mañana y en la tarde. También hay que sembrar en la mañana y en la tarde, porque al final, pues nosotros no sabemos cuál esfuerzo fructificará. Quizás podríamos decir: no voy a seguir en esto, no voy a dar más aquí, no voy a invertir más en esta relación, no voy a insistir más, no voy a seguir luchando con esto que tengo de mi corazón, no voy a avanzar más, porque ya esto no ha dado fruto. Bueno, Dios dice: tranquilo, no se estrese, no se canse, porque a su debido tiempo va a cosechar. Así que no se canse y más bien por la mañana siembre su semilla y en la tarde no deje de reposar tu mano, porque usted no sabe cuál será lo mejor, si esto o aquello, si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos, tenemos que batallar, tenemos que insistir y no parar de hacer lo que debemos hacer. Ahora, el texto nos invita a dejar los resultados en las manos de Dios. Y ahora vamos a abordar el tema de Nehemías. Juntos, durante los últimos meses, hemos estado estudiando capítulo por capítulo el libro de Nehemías. ¿Se acuerdan? Y avanzamos por 12 capítulos. Hablamos de que era el hijo de unos inmigrantes. Hablamos de que este Nehemías tuvo un tiempo muy oscuro, muy difícil, mientras que tenía que construir la muralla, mucha oposición. Nehemías fue un hombre que tuvo que aprender allá, lejos de su tierra. Y yo pienso, mientras preparaba esta clase, pensaba en sus hijos, porque sus hijos vinieron a aprender español acá, pero su lengua materna realmente es ¿cuál? Inglés. Pero tuvieron que aprender las formas de Honduras, las formas del Salvador, las formas, las costumbres, las tradiciones. Tuvieron que aprenderlas acá porque son hijos de inmigrantes, como la mayoría de nosotros somos. Eso hizo Nehemías, pero tuvo a sus papás, como hablamos hace mucho tiempo, que le enseñaron el temor a Dios. Y vimos cómo él hizo un gran servicio a Dios con la muralla. ¿Se acuerdan? Hablamos de la muralla y todo esto. Pero ahora llega el epílogo de su historia, llega el final de su historia. Hay cosas que no sabemos de Nehemías. No sabemos si era casado, no sabemos si era
padre, si tenía más familia. Lo único que sabemos es que tenía un hermano. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el hermano? Hanani. Está por allá en el capítulo número 1. Un nombre bien raro, lo sé, pero pueden pensar en Banani, como en un banano, y ahí conectan, Banani, banano, Hanani, hanano. Y ahí hay que hacer, eso se llama mnemotecnia, así conecta uno cosas en la cabeza y no se le olvidan. Ahora, vamos a iniciar nuestro estudio, nuestro último capítulo, así que váyase al último capítulo de Nehemías y vamos a leer algo que le toca hacer a Nehemías. En Nehemías capítulo número 13, le toca hacer algo que a algunos papás les toca a veces hacer. Nehemías capítulo 13, y vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a leerlo de una manera diferente por unos pedacitos. Y quiero inicialmente contarles algo. Y está nuestra primera lectura aquí en el versículo número 6. Dice, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Si ustedes notan acá el texto, parece que Nehemías, ¿qué le toca hacer? Pedir permiso e irse para ¿dónde? No, está en Jerusalén, le toca devolverse por allá por allá hacia Babilonia, hacia Susa. Y ahora recuerden ustedes que él hacía unas cosas muy particulares para el rey. ¿Se acuerdan qué era? Era copero del rey. Y si ustedes miran en el capítulo número 2 de Nehemías, y se van al principio y miran el capítulo 2, se dan cuenta que Nehemías está en el año 20. ¿Se acuerdan? En el año 20 del reinado de Artajerjes, Nehemías, vino mi hermano y todo el asunto, y él se va. Ahora, si está en el año 32, ¿cuántos años parece ser que Nehemías estuvo en Jerusalén? 12. Ahora, no hay indicación en el texto de que Nehemías haya vuelto antes. Es probable que sí, pero lo cierto es que aquí Nehemías se devuelve después de 12 años. 12 años, imagínate. ¿Alguien se acuerda en cuántos días construyeron la muralla? 52, es decir, estamos hablando de ¿cuántos meses? Un mes y medio más o menos, mes y medio. Él ha construido la muralla, pero hay más cosas de las que hemos venido hablando. Nelson habló un poco acerca de esto. Y se esperaría que después de todas las cosas que se han vivido, de toda la muralla, de la consagración, de la lectura múltiple, de la confesión y de todas esas cosas que leímos en las semanas anteriores, las cosas en Jerusalén marcharan muy bien. La muralla está construida, el templo está construido, todo está organizado, pero adivinen qué pasa cuando el gato se va. Los ratones hacen fiesta. Y eso parece ser lo que va a pasar en Jerusalén cuando el gato se va. El gato se va y los ratones van a hacer fiesta. Lo que es un poco complicado. Ustedes se han encontrado cuando salen a hacer alguna diligencia, que sus hijos cuando llegan a casa encuentran todo en orden, los niños ninguno está descalabrado, ninguno está roto, todas las cosas en su lugar. No, habitualmente alguna sorpresita hay, ¿verdad? Habitualmente alguna cosa ha hecho. Uno está llorando, mi mamá me dijo, yo le voy a decir a mi mamá y una cantidad de cosas. Y algunos de nosotros que experimentamos esa tensión, pues sabemos lo que viene. Nehemías viaja, no sabemos cuánto tiempo viaja, pero vuelve a Jerusalén. Y cuando vuelve va a encontrar un escenario bastante complicado. Y aquí él probablemente experimenta el cansancio propio de haber hecho un gran trabajo, de haber invertido buena parte de su vida. Aquí son 12 años que él ha invertido, y cuando llega encuentra ciertas situaciones que lo podrían llevar a uno a pensar: esto no ha valido la pena en absoluto. Dejé mi tierra, dejé mi familia, dejé mi hermano para venir a trabajar con estos ingratos, estos desagradecidos, estas personas que no temen a Dios. Yo que me vine a hacer acá, porque he perdido los últimos 12 años de mi vida. Porque cuando llego acá y he luchado con todo, he entregado todo a esta empresa, todo está al revés. Pero Nehemías es un hombre diferente.
Y a pesar de que probablemente tuvo esa atención, pues obra de una manera que probablemente nos va a llamar la atención hoy. Así que lo que vamos a hacer, mis hermanos y hermanas, es leer 3 asuntos, 3 segmentos. Y ustedes y yo vamos a identificar qué es aquello que él ve acá, qué ve Nehemías, qué está pasando y qué hace él, ¿de acuerdo? Y miren, aquí hay una cosa preciosa. Al final de cada uno de estos segmentos, miren, el primer segmento va del 1 al 14, el segundo del 15 al 22 y el tercero del 23 al 31. Al final de cada segmento, Nehemías va a decir unas palabras que le dan el nombre a nuestra clase de hoy. Así que les invito a que leamos el capítulo número 13 y voy a leer de corrido del capítulo 13, el versículo 1 al 13 y luego yo leo el 14. O no, leemos todos juntos el 14, ¿vale? Pero entonces la tarea es la siguiente. Identifiquemos qué es lo que pasa acá, qué es lo que él encuentra y cómo reacciona, ¿vale? Dice la palabra del Señor. Aquel día se leyó en el libro de la ley de Moisés, y oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Eso por allá está en el libro de Números. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. ¿Se acuerdan del burro que habló? Bueno, ese es el caso que está mencionando acá. Cuando oyeron pues la ley, se separaron de Israel todos los mezclados con extranjeros. Y antes, versículo 4, escuchen esto, aquí se complica el asunto. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y le había hecho una gran cámara, en la cual se guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas y a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, como leímos ahora, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui a ver al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Versículo 8. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y le dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Asimismo, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué la casa de Dios está abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos como fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Ahora leamos el versículo 14 juntos. Oh Dios, en orden y en su servicio. Muy bien, ¿cuál es el problema aquí, mis queridos hermanos y hermanas? ¿Qué pasó? Ideas. Se habían apartado de las ordenanzas que Nehemías había dicho que siguieran. Ok, es verdad. ¿Quién está al mando de todo esto? Eliasib. Ok, Eliasib parece ser una persona importante. ¿De qué está a cargo este hombre? De la casa del Señor. ¿Y cuál es la casa del Señor? El templo. Está en el templo. Ahora, este Eliasib, amigos, más adelante lo vamos a descubrir en el versículo número 28. Nos vamos a dar cuenta que ese caballero, de acuerdo al texto, era el sumo sacerdote. Es decir, digamos,
la persona más importante de manera religiosa en Jerusalén en ese momento. Y el sumo sacerdote toma las cosas de Dios, los utensilios, las ofrendas, y las saca y mete ahí ¿a quién? A Tobías. ¿Se acuerdan que había creo que Rubén habló de esto, no me acuerdo, hace unas semanas? Por allá en los primeros capítulos de Nehemías había un hombre que se llamaba Tobías que estaba armando problema para no dejarles hacer la muralla. Y ahora miren esto lo que pasa. Este hombre acaba de entrar a la casa del Señor y tiene una cámara. Y parece que no tiene una cámara, tiene muebles. En este tiempo tendría un televisor como de 65 pulgadas, sillas, un comedor, y todo está arreglado allí, y el hombre está viviendo en la casa del Señor. ¿Y quién lo metió ahí? Eliasib, el sumo sacerdote. Imagínense, esto es una locura. ¿Cómo es posible que hayan sacado las cosas del Señor para meter a alguien ahí? Ahora, esto es una advertencia, y de aquí podemos aprender varias cosas. Como un hombre que sabe tanto de la Biblia, como un hombre que sabe, que se supone que es el hombre, ¿no?, más espiritual, más religioso, empieza a dejar entrar cosas en el templo del Señor. ¿Y saben qué es lo peor? Que él no está solo. Hay más sacerdotes, hay más levitas, y parece que nadie dice nada. Todos guardan silencio, aunque todos saben que está mal. ¿Me doy a entender? Y aparece un hombre que es Nehemías, que ya hablamos que era el hijo de unos inmigrantes, que el hombre no era sacerdote, que el hombre no tenía formación como teológica profunda, sino que era simplemente el hijo de unas personas que fueron llevadas y que trabajaba como copero. Y ese hombre, que es, digámoslo así, entre comillas, una persona que no tiene una prominencia espiritual, es el único que se levanta a decir algo. ¿Qué hace Nehemías, mis amigos? Lo reprende, ¿no? Le duele en su corazón. Noten eso. Él ve estas cosas y él no se va a chismear con nadie, ni va a señalar o hablar de lo que Eliasib está haciendo con el resto de los sacerdotes. Lo que hace es que inmediatamente se va para allá y saca todo ese reguero. Saca todo eso y lo tira para afuera. Y dice, vamos a limpiar esto. Ahora él se da cuenta de que hay más cosas. ¿Qué más está pasando en este trozo? La casa del Señor está descuidada, y el que tenía que servir, como no hay orden, ¿qué hace? Se van, cada uno se va para su casa. Ahora, bueno, él lo que va a hacer luego es ordenar todo esto, pero ¿saben qué? Estaba pensando en que todos nosotros, como seres humanos, podríamos en algún momento de nuestra vida cometer una burrada brutal, ¿cierto? Puede usted ser una persona muy educada o puede ser una persona muy piadosa, pero ninguno de nosotros está exento de cometer un error, ¿cierto o no? Eliasib era el sumo sacerdote, la persona más importante de manera religiosa en Israel, y aún así parece que este hombre perdió de vista a Dios y se emparentó con su enemigo. Perdió de vista todo y pecó contra Dios. Quizás no debía pasar, pero pasa. Conocía la ley de Dios, escuchó la ley, viene del exilio y se extravió. Pero saben que en esos momentos uno necesita a alguien que le señale el camino. Uno necesita personas en la vida que le llamen la atención. Y ojalá todos nosotros estemos abiertos a que alguien nos llame la atención. Y ojalá estemos abiertos a recibir su reprensión, a recibir una llamada de atención. Porque si le cerramos la boca al que nos corrige, vamos a perder el camino del todo. Eliasib, que era el tipo más espiritual, perdió el rumbo, pero gracias a Dios un hombre como Nehemías apareció y sintió dolor por las cosas de Dios y le llamó la atención. ¿A alguien le gusta que le llamen la atención? Levante su mano.
¿Quién le gusta que le llamen la atención? A nadie le gusta que le llamen la atención, porque uno espera estar haciendo todo bien y si está haciendo algo mal, espera que uno mismo se autocorrija. Pero la verdad es que uno necesita que le llamen la atención. Y a veces, y esto va para esposos y esposas, a veces la corrección que más duele, la corrección que más talla, es la de la persona más cercana. ¿Cierto o no? Si tu hijo te llama la atención, uno ¿cómo se siente? ¿Ustedes cómo se sienten? Mamá, no deberías decir mentiras. Me acabas de decir que no debo mentir. Eso es difícil escucharlo. Si esposa da un consejo, el esposo, y lo digo por mí mismo, por supuesto. Mi esposa a veces me da sus maravillosos consejos, que son maravillosos, pero no sé, me causan como un escozor aquí en el oído. Siento como que me están golpeando el oído. Digo, está bien, ya puedes parar, ya lo entendí. Y no sé si se han dado cuenta, pero las chicas tienen una manera de decir las chicas son increíbles. Pero tienen una manera de decir las cosas tan sutiles que te las dicen y son tan inteligentes que se aseguran de que uno lo entienda. De manera que te lo dicen una vez y luego te lo vuelven a decir con otras palabras. Y luego claro, algunos de nosotros pensamos que eso es cantaleta, pero no es cantaleta. Realmente lo que te están es orientando, sí, te están orientando. Bueno, eso es casos de la vida real, no casos de la vida real. Eso pasa a veces. A veces es difícil escuchar la corrección, pero uno la necesita. Ahora mi pregunta, ¿por qué Nehemías dice estas palabras? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué encuentran allí? ¿Por qué él se ha enfrentado ahora a toda la cantidad al líder, ¿no? Al líder de la iglesia o al líder de la comunidad? Y después de haber llamado la atención, él clama a Dios y le dice, Dios mío, ¿qué hay ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué él dice esto? ¿Por qué es tan importante en el texto que el Señor lo puso allí? ¿Por qué él dice estas cosas? ¿Qué dicen ustedes? Él probablemente encuentra algo en él, ¿verdad? ¿Qué más notan? ¿Perdón? De pronto se le fueron las luces y vas a ver, Nelson, que se le fueron más todavía. ¿Cómo lo vas a ver ahora? Ahora, si ustedes notan, Nehemías, en lugar de levantarse como el hombre espiritual, ¿no? Decir con un orgullo, decir, esto se hace aquí porque yo soy aquí él no intenta no hacer el papel del tipo espiritual. Él sabe que es débil y que podría caer también. Él sabe que es débil y que es un pecador. Esto nos lleva a pensar que no necesariamente la persona que corrige es perfecta y que debe ser humilde como este hombre, porque también es sujeta de errores. Y él dice algo precioso: Dios mío, acuérdate de mí, acuérdate de mí, acuérdate de mí y no borres mis misericordias que hice en esta casa. Dios mío, acuérdate de lo que yo he hecho. Y Dios, que le diría, yo no me olvido. Yo no me olvido de lo que usted ha hecho acá. Yo no me olvido de lo que usted ha resistido. Yo no me olvido, y aunque sé que no es tan valioso, algunos de nosotros, sino todos, hacemos un esfuerzo por financiar la casa del Señor, por traer, en lugar de salir a comprar cosas, algunos de nosotros sacrificamos bastante para traer una ofrenda y compartirla a los niños o compartir en la comunidad o hacer algo. Yo sé que algunos de ustedes madrugan y traen cosas, como lo dijo Nelson, para servir con los niños o para servir en la cocina. Algunos de ustedes se levantan temprano y llegan aquí temprano el domingo y todos han servido de alguna manera. Y uno podría decir, pero esto es algo muy pequeño. Dios no olvida. Dios no olvida nada. Dios no olvida nada de lo que usted está haciendo. Dios no se olvida nada, de nada de lo que usted ha hecho. Él no se olvida, Él no tiene falta de memoria. Así que Nehemías con humildad se acerca a Dios y le dice, Dios mío, no te olvides. Pero luego viene la siguiente sección. Esta es otra situación. Miren lo que pasa en el versículo número 15. Luego termina allí y dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas,
de higos y de toda suerte de carga, y traían a Jerusalén en el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerraran las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes, ¿no? Como zorros ahí esperando para entrar, y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Yo creo que se espantaron. Desde entonces no vinieron en el día del reposo. No, sí, se espantaron. Y les dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Y luego dice Nehemías: también por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. ¿Saben qué era el día de reposo? ¿Alguien se acuerda? El sábado. ¿Y qué? Pero ¿qué era el día de reposo? ¿Qué se supone que era? Era un día dedicado a Dios. ¿Qué se hacía ese día? Nada. ¿Qué es no hacer nada? Nada. Nada es nada. Nada es nada. Ese día uno no hace, descansa. Santificó el sábado porque el séptimo día, porque fue el día que él decidió que todos descansáramos, ¿verdad? Ese día uno no hace nada, o ellos no hacían nada. Ahora, ese día, como uno no hace nada y es descanso, lo dedica uno a reflexionar en el Señor y a adorar al Señor. Dedica ese día para descansar y adorar al Señor. ¿De acuerdo? Varias veces en el texto bíblico encontramos, bueno, no varias veces, muchas veces en el texto bíblico notamos que en el Antiguo Testamento se guardaba el sábado y era una ley. Ahora, ¿qué están haciendo estos amigos? Vendiendo. ¿Y qué más? Comprando, vendiendo, haciendo trabajo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo? Desobediencia. Desobediencia. Esto es de manera muy sencilla. Lo que Dios piensa no me importa. Me entra por una oreja y me sale por la otra. Así de sencillo. Ahora, si ustedes notan acá, si leen entre líneas, se darán cuenta que hay un motivo acá. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo en esta gente? Dinero. Plata. El motivo aquí es económico. No están dejando de servir a Dios, no están dejando de descansar por ir a socorrer a su suegra, porque cualquiera diría: no, que voy a socorrer a mi suegra, es día de reposo. Pero hay que hacer negocio. Bueno, el negocio sí, pero a la suegra no hay que rescatarla. Bueno, eso no aplica en este caso, que todos somos cristianos, ¿verdad? Bueno, nadie dijo amén, ya me dio como cosa aquí. Bueno, lo cierto es que hay un motivo económico acá, Ahora, escúchenme bien. La palabra de Dios dice claramente en Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 23, pues que nosotros como cristianos pues ya no guardamos un día, ni la luna, ni la fiesta de luna nueva, ni ya guardamos el día de reposo, pero no obstante, no debemos olvidar que hay un principio que subyace en ese texto, y ese principio es descansar y servir al Señor. Yo quiero decirles algo, amigos. Si usted trabaja todos los días, no descansa, no le da tiempo al Señor, está yendo en contra de los principios que están en las Escrituras. Si usted no tiene tiempo para Dios porque ese día está haciendo negocios y negocios y negocios y trabajo y trabajo y más horas,
está yendo en contra de los principios que encontramos en las Escrituras. No me refiero a un día, no tiene que ser el sábado o el domingo o el lunes o el martes, me refiero a cualquier día. Si usted trabaja como un burro y no le da descanso a la máquina, como el Señor lo ordenó que lo hiciéramos, que descansáramos y nos diéramos tiempo de descanso y buscáramos su presencia, podríamos estar yendo en contra de lo que dicen las Escrituras. Nehemías es un tipo muy celoso y los espanta a todos. Dice, pero ¿qué están haciendo ustedes? Solo trabajo y trabajo. ¿Y lo que Dios dijo? Y les dice muy claramente, esto que ustedes están haciendo está mal. Nuevamente Nehemías llama la atención. Y saben, a veces cuando uno le llama la atención a alguien y los quiero invitar a que lo hagan, porque como lo notamos, no es el sumo sacerdote el que está llamando la atención, nosotros, hermanos, podemos ver que otra persona está obrando mal. Quizás un hermano en la charla, quizás una hermana en la charla, quizás su esposo o su esposa o alguien, o su papá o su mamá. Si usted ve que su papá o su mamá o su hermano, su hermana, su tía, su primo o algún cristiano acá está metiendo la pata, diga algo, dígale algo, pero se va a ofender, que se ofenda, que se enoje, no le va a durar toda la vida, de eso no va a morir, ni él ni usted. Pero si usted guarda silencio, le coarta la oportunidad de ser corregido. De pronto alguno saldrá y se enojará mucho. Está bien que se enoje, no hay problema, se enoje un rato. Después arregla, lo invita a comer una pupusa o alguna cosa y ya se le pasa. Pero si usted no lo dice, probablemente evite que esa persona sea corregida, aprenda una lección. Nehemías nuevamente interviene y les dice, ¿cómo podemos hacer esto? No podemos hacerlo más. Ustedes están errados y vamos a corregirlo. Y espanta a toda esta gente, ¿cómo se dan cuenta? Pero luego, mis amigos, viene otra vez. Acuérdate de mí, Dios mío. Acuérdate de mí, acuérdate de mí. Amigos, el que uno corrija a otra persona no quiere decir que es perfecto. Es simplemente un hombre o una mujer que teme a Dios y que quiere llamar la atención para el bienestar de sus hermanos. No es algo de percepción personal lo que está viendo Nehemías. Es algo que ofende al Señor. Ahora, si usted ve a alguien que está pecando contra Dios, dígale algo, pero no porque no le cae bien a usted, sino porque ofende a Dios. ¿Me doy a entender? En ambos casos, lo que hace Nehemías es por amor a Dios, no porque le parece que está mal hecho. Así que debemos hacerlo. Y cuando usted lo haya hecho, sea humilde y dígale a Dios, Dios mío, acuérdate de mí porque yo también soy un pecador. Cuando alguien corrija a otra persona, dice el Señor, hay que hacerlo con humildad, con sencillez, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Nehemías se lanzó y lo hizo. Bien, vamos a culminar, mis hermanos, con esta última sección. Voy a leerla rápidamente porque aquí parece que Nehemías se le subió la adrenalina a la cabeza. La cosa escaló y dice la palabra de Dios. Esta es la tercera sección, tercera y última sección. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban en lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico. Imagínate, como algunos de nuestros hijos, de nuestros hijos, digo nuestros porque también vienen a ser parte mía. No quieren hablar español porque solo hablan inglés. Así les pasa a estos, ¿no? Y Nehemías está como, ¿qué pasó aquí? Sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Versículo 25. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar. Nehemías perdió el control aquí, ¿no? Diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Y escuchen esto, esta lección parece que está todavía dando vueltas. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él lo hicieron pecar mujeres extranjeras.
y obedeceremos a vosotros para cometer este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, el mismo que había abierto la cámara, era yerno de Sanbalat. Ya se acordarán de Sanbalat por ahí el capítulo 5. O sea, esto estaba corrupto al 100. Sanbalat horonita, y por tanto lo ahuyenté de mí. Ahora, ¿cómo habrá ahuyentado este hombre al otro? ¿Con un correazo, con una pedrada? No sé. Pero parece que este Nehemías tenía su carácter. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero y puse los sacerdotes y los levitas por sus grupos, y cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Y aquí termina el libro diciendo esto: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías nota ahora la corrupción de la gente, pero ya noten ustedes que primero habló con los sacerdotes, con el sacerdote, con la vida religiosa, luego habla con los ricos y luego habla con la gente de a pie, con la gente normal, la gente, los laicos. Imagínense esto, ¿cómo le arranca uno los pelos de la cabeza a otra persona de buena manera? No hay manera, no hay manera. Yo creo que este personaje, estoy intentando imaginarme al hombre agarrando a estos muchachos del pelo. No sé cómo lo haría, pero también los maldijo, hijo de su madre. Yo no sé qué le dijo. Le dijo y hasta patadas de ahora. Sale de aquí, pedazo de no sé qué cosa. ¿Quién sabe qué le ha dicho? Pero el hombre está, noten esto es una medida desesperada. Está desesperado porque esta gente parece que no entiende. Los maldice, riñe con ellos, a algunos los golpea y a otros les arranca el pelo. ¿Y cómo le arranca uno el pelo a alguien? Tiene que hacerle fuerza y el otro se tiene que dejar. Tiene que ser por las malas. Esto me hace pensar que el fervor de Nehemías era tan intenso por Dios que él no iba a permitir que delante de sus ojos estas cosas ocurrieran. Era tan intenso y se acuerda de Salomón y dice: carambas, vamos como en rumbo de colisión. Nos van a echar otra vez para el exilio si no nos detenemos ahora. Noten esto: Nehemías era el hijo de un inmigrante. Nehemías no era un sacerdote. Nehemías era un tipo común y corriente como usted y como yo. Si Nehemías sentía ese fervor, ojalá Dios ponga ese fervor en nosotros. Pero por supuesto, no tenemos que jalarle el pelo a nadie, ni tenemos que maldecirlo, ni echarle, no, yo sé que a algunos les encantaría eso, pero no lo vamos a hacer así. No lo vamos a hacer así. Pero si ve algo, si usted ve una relación así como extraña, si usted ve algo extraño, acérquese y dígale: oiga, mi hermano, esto no está bien, esto no le agrada a Dios. Hermana, esto no le agrada a Dios. Es que así soy yo. Que Dios la bendiga, pero esto no está bien. Ya esa persona se va a ir con eso en su cabezota. Usted al menos le habrá sonado la trompeta, como dice la Escritura en el Antiguo Testamento. No será responsable de haber visto y no haber hecho nada. Ahora, es posible que algunos lleguemos a pasarnos. Aquí está el ejemplo. Al final, el profesor Warren me dice: mira, Fabio, al final es mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces, después pide perdón. Si se pasa o si termina usted, si vemos a alguien medio calvo, después de un encuentro con alguien, pues ya tendremos que hablar de otro tema. Pero si usted ve algo, no calle, ¿no? Y bueno, ahora noten esto. Y con esto voy a concluir ya, porque son las 8:30. Es posible, amigos, como lo dijo el Señor Jesús, que sea más fácil ver la viga en el ojo ajeno que en la viga en el propio ojo, ¿verdad? Por supuesto, uno tiene que empezar por su propia vida. Ser celoso consigo mismo y decirse: no me voy a permitir esto. No voy a agradar a Dios si hago esto. Y no voy a agradar a Dios si dejo de hacer lo otro. Hay cosas que para nosotros son claras. Ojalá
tengamos nosotros esta misma pasión de este hombre para obedecer a Dios, para ponernos en el lugar de Dios, de ponernos del lado de Dios, a pesar de lo que la gente piense. Nehemías nunca se puso a pensar en los biles que tenía que pagar la gente que traía el burro cargado de vino y las uvas. Y simplemente Dios es primero y usted verá qué va a hacer. Y el hogar que se va a partir y los hogares divididos y todo esto por separar estos hogares, no me importa. Lo que me importa es que Dios sea honrado. Y hacia allá tenemos que ir. Si nosotros mantenemos nuestros ojos puestos en Dios, Dios se va a sentir honrado y nos va a honrar a nosotros. Si como lo hizo Eliasib, lo ponemos a él afuera y metemos otras cosas, así mismo seremos. No podemos ser así. El Señor nos ha honrado, nos ha tratado bien, pongámoslo a Él en el primer lugar. Amén. Bueno, acuérdate de nosotros, Dios mío. Acuérdate de nosotros para nuestro bien. Eso es lo último que dice Nehemías. Y con esto, mis hermanos queridos, vamos a concluir nuestra lección en esta noche. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener dominio propio, que nos ayude a tener celo también por su palabra. Si tiene dudas de cómo llamarle la atención a alguien, cuéntenos y luego lea Nehemías capítulo 13 y ahí encontrará algunos consejitos. Démosle gracias a Dios y vámonos en paz a nuestro hogar. Señor, tu palabra muestra claramente ejemplos de hombres, Dios mío, que te amaron con tanta intensidad, Señor. Ojalá nosotros, Dios mío, podamos tener ese espíritu tan celoso, Señor, de ponerte a ti en el primer lugar, de exigir de nosotros mismos con compasión y con vehemencia, Señor, rectitud, integridad. Ojalá que nosotros no nos demos permisos a nosotros mismos para pecar o para hacer algo que te ofende. Ayúdanos, Dios mío, a ser hombres y mujeres que te teman y que esperen de sí mismos lo más alto, lo mejor, Señor, para ti, porque tú eres nuestro buen Dios. ¿Cuánto has dado tú por nosotros, Padre? Ayúdanos, Señor, con humildad, con sencillez, como nos enseñó el Señor Jesús, a reprendernos, a animarnos, a aconsejarnos mutuamente, Señor. Nehemías hizo un trabajo formidable. No sabemos qué hiciste con él, Señor. No sabemos si lo llevaste al cielo en un carro de fuego, o murió en su tierra, Jerusalén, o se pudo devolver y tener una familia. No sabemos, pero lo que necesitábamos saber de él, nos lo has dejado en las Escrituras. Dios mío, por favor, despierta en nuestro corazón esa pasión por ti que necesitamos, Dios. Esa pasión para amarte, Señor, para amar a nuestras familias.